Historias del más allá. Y ya lo tenemos en la vía telefónica, es Antonio Isaac de Tultitlán, Estado de México. Querido Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Noches, mi querido Toño, llegando al programa y abriendo con tu historia la Qué misma, bueno, ¿verdad? Me da Eso. mucho gusto ser el primerito. Eso, mi querido Toño. Pues bienvenido, mi querido amigo, te fue bien, debo pensar. Sí, gracias a Dios, sí me fue bien. Qué bueno, mi Bueno, querido Toño. Pues Arránquese. mi historia comienza hace ya tiene como 4 años. Ok. Vivía en casa de mi mamá hasta aquí en San Pablo de las Salinas. Ujú. Entonces, trabajaba yo de albañil Ok. y le estábamos haciendo la casa a no sé si era brujo o santero, no sabría que con exactitud Ok. a qué se dedicaba. Ujú. Entonces, él en su casa pues, tenía su altar y cosillas así. En la entrada tenía unos frascos que parecían como unas cabezas. ¿Quién sabe qué era lo que tenía en la entrada? Mm. Bueno, entonces terminamos ahí la casa y el señor, supuestamente él de cortesía nos hizo un trabajo de limpieza, Ah, muy bien. para las malas vibras, Claro. Energías y supuestamente para tener mejor, Ujú. más trabajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me toca, pasan los compañeros, me toca a mí y me dice que pues yo tenía que mi esposa pues estaba esperando a mi bebé, ¿no? Ujú. Pues sí, me estaba esperando a uno de mis hijos. Y entonces pues resulta que me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tener cuidado porque por donde tú vives hay una persona que se dedica a la magia negra. Ujú. Y yo me quedé así Brujería. como de que Ujú. pues bueno, ¿no? Claro. Lo tomé así como muy a la ligera. Ujú. Entonces déjeme decirle que ya después, como una semana después, Ujú. exactamente un viernes a las 12:05 de la noche, estaba yo viendo la tele precisamente. Ujú. Y ahí en su pobre casa, haga de cuenta Gracias. que era un cuarto Ujú. de aproximadamente unos 4 metros por 8. Ah, grande. Ujú, Y grande. tenía Ujú. láminas. Y esas láminas estaban cubiertas pues con ya estaban viejitas y tenían unas lonas arriba. Ok. Y ahí en las noches Ujú. los vecinos tenían gatos, entonces cruzaban por arriba de las láminas y se escuchaba como crujían las láminas, ¿no? Y Claro. al pisar las lonas. Ujú. Entonces exactamente a las 12:05 de la noche, un día viernes, se escucha, ¿no? Que empieza como que brincan en una esquina de la casa del cuarto. Ujú. Y yo me quedé, pues, es un gato, ¿no? Y empezó a rascar. Y dije, ay, condenado gato quiere hacer sus necesidades. Entonces tomo un palo y le pego arriba, ¿no? En el techo para espantarlo. Ujú. Entonces, al pegarle a las láminas, se cayó cuestión de unos 2 segundos y brincó. Se escucha cómo pega el brinco, se impulsa y pega el brinco exactamente donde estaba nuestra cama. Y estaba mi esposa estaba embarazada y ya estaba muy chiquito mi otro hijo. Ok. Y ay, hasta se me pone la piel chinita. Imagino, mi querido Toño, Y ¿eh? entonces Ajá. vuelvo a decir, ay, pues qué gato tan aferrado. Y Claro. vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Le pego y avanza un poquito, brinca un poquito más a un costado, de esquina a esquina, Ok. contraesquinado pues. Y Ujú. y empezó a rascar más fuerte. Ujú. Le volvió a pegar y ya no se movió de ahí. Y volvió a rascar. Haga de cuenta que en vez de rascar ligeramente, Sí. empezó a rasguñar. De rasguñar, Ujú. empezó a golpear ligeramente y después haga de cuenta que estaba agarrando con un palo o a puñetazos las láminas. Entonces al ver eso así, yo sí me espanté, despierto a mi esposa. ¿Cómo no? Y pues mi esposa pues agarra a mi hijo y se hace a un lado. Ujú. Y yo ahí tenía pues, un bar, ¿no? Esperando a ver qué onda. Entonces le vuelvo a pegar a las láminas y se brinca a la otra esquina de la casa. Ujú. Pero ahora ya haga de cuenta que
se iba a caer todo el techo, o sea, de plano se escuchaba horrible. Entonces, pues yo esperando abajo lo que cayera primero, pues a darle. Sí, claro. Sí, entonces, se cayó el pedazo, bueno, se cayó la lámina, haga de cuenta que se hizo un agujero como de unos 2 metros, así, vaya, enorme el agujero. Entonces de diámetro. cae las láminas, Sí. y pues yo suelto el batazo, y nada más se escucha un aleteo enorme, haga de cuenta que no, o sea, no, pues un aleteo así de un ave muy grande. Muy grande, claro. Muy grande, y ni los perros ladraron, ni nada, y como a los 5 minutos empezaron a aullar, y se escuchó así, pues una risa medio... macabra. Sí, así, entre macabra y vengativa, fantasmagórica, sí, algo muy feo. Sí, sí. Y bueno, pasó esa noche. Llegamos al otro día, y igual en la noche, como eso de las 12, se empezó a escuchar cómo caminaban alrededor de la casa. Ahí en casa de mi mamá, tiene pedacitos como de mármol, pura cachillas de mármol en el patio. Entonces haga de cuenta que escuchaba como si trajeran zapatillas. Zapatillas de mujer, obviamente, taconeo. Empezaba a escuchar, después de esa noche se empezó a escuchar cómo caminaban alrededor de la casa e incluso tocaban la puerta. Para no hacérsela tan larga, ya pues me quedo con la idea del señor que me leyó las cartas, y voy y le explico igual, le cuento la anécdota, y me dice que fuera aquí al cerro y que en los nopales, el más raizudo que encontraras, que le cortara las espinas que parecieran como en forma de cruz. Y y que las aventara en el techo. Muy bien. Ya cuando los aventé en el techo, después de una semana, se escuchó como si se hubieran, como si 2 gatos estuvieran peleando arriba en las láminas. Dios. Bueno, ¿me escucha? Sí, aquí estoy, Toño. Sí, ya no escuchaba ya nada. Se emocionó. No, pues es que estás hablando, amigo. ¿Cómo interrumpirte? Y entonces te das cuenta que se escuchaba como si dos gatos estuvieran peleando arriba de las láminas, ya con las espinas. ¿Ya habías reparado el hoyo, Toño? Pues con lo que pude, porque con lo que precisamente pudiste, claro. Por eso, después de esa noche nos empezaron a pasar muchas cosas. Muy raras. A mí en especial, porque yo estaba como que muy, ¿cómo se dice? ¿Escéptico? Sí. Estaba muy escéptico en respecto al tema, no creyente, incrédulo. Y yo en las noches escuchaba como si caminaban, luego pues yo empecé a soñar. Hasta la fecha tiene que sueño, pues no muy seguido, pero sueño con una persona alta, de sombrero de ala super ancha. Caballero, ¿verdad? Un caballero, sí. Un hombre, caballero. De gabardina. Sí. Y apesta quemado. Horrible, quemado. Le digo, desde el platillo hasta se me hace como nudo, porque sí, hasta la fecha sí, la verdad es que me da miedo. Entonces, él se me aparece así igual, el mismo sueño es que estamos en el cuarto donde pasaron las cosas, y se acerca a mí, me toma de la cara con su mano así enorme, me cubre toda mi cara. Digo, y no soy una persona chiquita, o sea, peso 105 kilos, entonces imagínense el tamaño de mi cara y el tamaño de la mano. Claro, más grande todavía la mano de la cara. Y la mano, incluso yo la siento así apestosa, como azufre, a quemado. Siento la escamosidad en la cara y pues así, y me levanta. Con la pura mano me levanta, y ya en eso siempre mi esposa me despierta porque me dice que oye, te estás quejando como si te estuvieran golpeando, ¿qué te pasa? Y eso empezó desde esa vez, desde que el señor me leyó la mano, las cartas, y hizo la limpia. Todo estaba bien. Empezó otra vez de todo eso. Entonces nosotros ya, pues, la verdad,
por mis hijos y por mi esposa ya no aguantamos y nos tuvimos que ir de casa de mi mamá. Salir de ahí. Y mi mamá hasta la fecha escucha cómo le abren la puerta, le tocan y caminan alrededor de la ventana. Que obviamente, mi querido Toño, no se presentaba nada de esto antes de la limpia. Nada, antes de Ujú. todo eso no se presentaba nada en absoluto. Ay, Dios. Y entonces nosotros, pues, la verdad, no soportamos, Ujú. porque era que nos apagaban las luces, escuchaba que tronaba todo. E incluso acudimos a un sacerdote y, Sí, y pues decía que no, que él le echaba el agua bendita y todo, pero claro. estaba bien un día, dos Ujú. noches, pero de ahí en fuera volvía a empezar otra vez los ruidos, Sí, las sí. luces, Ujú. incluso tuvimos que hacernos de un perro, porque incluso el perro hasta se ponía en la entrada de la puerta Ujú. a gruñir. Mm. O sea, y Sí, yo había siento que algo. pues era el que no nos dejaba Claro. entrar. Ujú. Sí, sí. Y hasta la fecha, ¿no ven? Siguen pasando las cosas ahí en casa de mi mamá. Ajá. ¿Dónde vive tu mami, Toño? Mi mamá es aquí en San Pablo de las Salinas, Ajá. en lo que es atrás de las quintas de San Pablo, Ujú. Así aquí es. en Tultitlán. Ay, mi querido Toño, pues nos hemos quedado con la boca abierta después de todo, de escuchar toda esta manifestación. ¿Qué tiempo se lleva? ¿Qué tiempo llevan ustedes viviendo? Yo tengo, Ujú. de que me salí de la casa de mi Sí. mamá, Ajá. de 3, 4 años más o menos. 3, apenas. 4 años. Es Y mucho yo tiempo. la verdad, Sí. yo Mucho, sí, mucho tiempo. con esos años que sigo teniendo, Ujú. Sí. ya no son tan frecuentes, pero sí no, hay veces que no duermo en toda la noche. Bien, Toño, ahora, ¿tú crees que sean sueños, simplemente sueños, o son pesadillas? No, Rubén, yo Ujú. siento que pues es el maligno, porque es lo que dicen que es el único que huele a azufre. Ujú. Y Por ahí más te que nada das una porque idea, ¿verdad? Mi mamá Ajá. hizo el cambio, se hizo un cambio de religión Ah, ya. junto con mi papá y todo Ujú, eso. ujú. Entonces yo al platicarle a mi mamá, ella me comenta que pues probablemente es una pelea entre saber quién se queda con la mayor parte de la familia. Ujú. Entonces pues yo ahora sí que yo no sabría decirle qué sea, ¿no? Porque pues sí está muy raro, pero sí, Mucho. la verdad, pues, no me deja dormir para nada. Vaya. Y ya cuando le digo a mi esposa, y en cuanto tú escuches que me quejo, despiértame al primer grito que ya. Y sí, cualquier grito, luego incluso ya me llego a quejar por algo, Claro. que no sea eso, Ujú. y ya ay, ahora sí, no pasa nada, déjame dormir. Sí, no, pero después de esto difícilmente se concilia el sueño, Toño. Sí. Sí, Después de vivir y mi todo mamá, esto. pues sí, Experimentar. Ujú. ella lo que hizo fue en su religión Ujú. es le ponen se llama aceite de unción, si Ajá, no mal ok, recuerdo. sí, sí, sí. El que se le Entonces pone a los ella- niños Ajá, algo cuando así, lo sí. bautizan, ¿no? Entonces ella Ujú. puso aceite en toda la casa. Ok. Pues Ujú. mi papá, porque él ya falleció apenas de 2 años de fallecido. Ya. Ujú. Entonces pues a pesar de eso ya no las cosas ya no pasan dentro de la casa, sino cuando pusieron el aceite y todo eso, Ujú. nada más pasa por fuera de la casa. Por fuera de la casa, ya no adentro, Ajá. ¿verdad? Y entonces a Ujú. través de eso pues han pasado todas esas cosas, y ya después escuché que los vecinos decían que pues ahí por donde vive mi mamá hay muchos que se dedican a los gallos de pelea, entonces tienen sus gallineros, Ajá. y empezaron a decir, y después dentro del primer año, como al año y medio más o menos, Ujú. se empezó a rumorar de que pues había un aguar, no sé, eso que se transforman en varias En un animal. cosas. Ajá. Ujú. Porque Una persona. que se amanecían convierte en los todos gallos. sus gallos muertos y los Muertos. perros y las jaulas todas deshechas, Uy, Dios. aunque las clavaran a la pared o les pusieran, porque Claro. hasta los perros. Ujú. Entonces pues ya escuchando yo esto y sacando conclusiones, Ujú. pues dije, pues qué bueno que cuando cayeron las láminas Ujú. fueron las puras láminas, porque Ujú. si no 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 te sé qué cayó hubiera algo pasado. más. Que se hubiera Sí, no metido, ¿no? Que Ujú. hubiera No, caído ajá. dentro Sí, de la porque de casa. plano sí, les digo, Olvídate. por el tamaño del agujero y el ruido que le hizo al Ujú. aletear,
Sí. pues era algo muy grande, porque sí se escuchó muy, Muy fuerte. grave, muy grande y muy pesado. Sí, muy pesado. Obviamente, Toño. Tu mamita sigue viviendo en esa casa, ¿verdad? Sí, desde ella, sí. Ujú. Sí, y ahorita, Sí. como falleció mi papá, pues ella se queda, apenas se fue mi hermano con ella a vivir. Ah, ya, ok. ¿Tu hermano no ha referido nada al respecto? Sí, También. mi hermano sí, a él incluso también ha Ujú. soñado con el mismo campesino que no me deja dormir a mí. Ujú. Pero dije, bueno, casi no tocamos el tema. Pero cuando él lo que me ha platicado, que a él le sube, ¿sabes? Él sueña acostado Sí. y que él está hincado encima de él. Que nada más se le queda viendo. Hincado fumándose en su pecho, digamos. en su pecho, en su pecho. estómago, sí, Su fumándose un estómago. puro. Está muy fuerte esto. Ay, Ahora, y- ¿crees tú, perdón, Toño, crees tú Pero- que sí se trate de un trabajo de brujería? Al que Pues, te están pues la verdad, haciendo. sí, yo lo he pensado porque traía yo un Uber también Ajá. y una vez amanecí con huevos en el parabrisas y no, la verdad hasta la fecha no supe qué Yo era, creo que pero sí, ¿verdad? llegué a lavarlo Ujú. ahí a la casa de mi mamá Sí. y lo lavo, me meto a comer y toda la cosa, Ujú. salgo y debajo del carro había una bolsa negra. Una bolsa negra. Entonces pues, yo la dije, mira, ¿qué es esto? Porque pues, mi mamá Claro. siempre me regañaba, deja tu regadero de agua y bárrele. Entonces meto la escoba, la saco Ujú. y al sacarla se abre y traía una bolsita roja y se abre y se le salen como piedritas de colores y unas patas de pollo con unos lazos y no sé qué. Dios santo. Entonces yo cuando vi eso, pues sí, lo único que hice fue pues, con la misma agua alejarlo de ahí, pero sí el carro todo lo tuve que volver a lavar Ujú. porque lo dejaron bien súper lleno de huevos. Horrible, Entonces, mi querido Toño, lo que te está a pasando. través de ¿no? eso, y ya Ujú. platicando con mi mamá, Ujú. resulta que el vecino de atrás de casa de mi mamá, Ujú. ya después salió eso después de que el señor falleció, Ujú. que el señor se dedicaba a la brujería. Trabajo de brujería. Ujú. ¿Pero Trabajo por qué de con brujería, ustedes? y ese ¿no? mismo señor Sí. fue el que le construyó la casa a mi mamá. Ya. O sea, ese señor que se dedicaba a la brujería Ujú. Fue el que le hizo construyó la la casa a mi mamá. Claro. Y de su lado, bueno, ya entre pláticas así, me Ujú. comenté a mi mamá que de su lado, antes de que yo naciera, Ujú. del lado donde estaba su casa del señor no crecía nada, ni Ujú. plantas, ni pastos, No se nada. daba. Ujú. Pasaron los años Ujú. y aventaba huevos y todo, y amanecía todo batido de huevos y plumas de pollo en la azotea de la casa de mi mamá. Ujú. Y como yo tenía, ahorita tengo yo 27 años, Sí. yo tenía como 14 años Sí. cuando el señor se desboca su caballo y fue a morir Se murió. en manos de mi papá, porque él se desata su carreta, se desboca su caballo, Ujú. Sí. se voltea en la carreta Ujú. enfrente donde mi papá tenía su negocio. Uy. Entonces la carreta le cae encima al señor y mi papá lo auxilia. Y ahí el señor le pidió perdón por todo lo que había hecho. Y ahí fue cuando nos enteramos que él era Que él todo lo había que sido hacía el causante. anteriormente. El Sí. causante de Ujú. todo. Entonces Uy, ya, tremendo. y le digo, ya sacando, bueno, a lo mejor y conclusiones, o Sí, serán sí, cosas sí, de lo que te casualidad, no crees, sé, ajá. empezó a dar todo eso. Ujú. Y mucho más cuando yo me caso Ujú. y embarazo a mi esposa, es cuando se suelta todavía aún más, Aún más. como si fuera por envidia o no sé, o sea, Lo más seguro. como si estuvieran celosos, no sé, Sí, sí. pero algo muy curioso y de ahí le digo ese sueño que esa persona no me deja dormir, Ujú. porque incluso las uñas largas, la mano grande, Ujú. se siente así como escamosa, Sí. huele como a, Huele feo. ya ve cuando se quema la carne de res, Ujú. así entre carne de res quemada, Ujú. combustible prendido, plástico quemado, así, o sea, feo. Muy raro toda la combinación de todos estos elementos. Sí, Ujú.
Y pues no, o sea, yo cuando es así, ya nada más digo, pues en nombre sea de Dios y pues que me deje amanecido, porque Claro. de repente sí, la verdad sí, le digo, me da muchísimo miedo de esa persona, pero, o esa persona, espíritu, no sé qué sea, Ujú. pero Espíritu. Ujú. pues yo se le he pedido incluso al Señor pues, que ya me deje en paz, pero Ujú. pues no sé qué tengo que le agrado. Claro, y además es en una, o sea, primero empezó en la casa de tu mamá y ahora ya está en tu casa. Ya, O sea, te ha en mi seguido. casa, sí, Ujú. me ha seguido. Y entonces, pues yo, Qué fuerte. creyendo que me iba a librar de él, o Ujú. de todo ese tipo de cosas raras que me pasaban, Ujú. creyendo o poniendo de pretexto que era ahí donde yo vivía, Ujú. en casa de mi mamá. Ujú. Ay, Entonces, Dios. pues yo me salí confiado y pues resulta que Ujú. no, que todavía andan por ahí. Todavía, aparte de lo que nos acabas de contar, Toño, habrá la gente que diga que esas cosas no existen, que la brujería no existe. Después Pues, de como todo dicen esto. por ahí, así como existe Ujú. lo bueno, Ujú. también existe lo malo Ujú. y pues si hay cosas que la ciencia no puede explicar, Ujú. pues entonces quién sabe qué sean, porque no, o sea, De no que tengo yo la verdad de suceden. explicación para Ujú. decir que Ese es una tipo de persona, fenómenos. Ujú. un espíritu malo o bueno, o que Ujú. quiera ayuda, o que sea el mismísimo de allá abajo, o algo por el Ujú. estilo. Ujú. Sí, ¿no? Se forma uno, una y mil, ¿verdad? Ujú. Conjeturas, pensamientos, suposiciones. Dices, ¿de qué se tratará todo esto? Pero lo real es lo que acabas de contar tú. Sí, entonces Así pues yo es. no sé, eso es lo que yo le quería contar. No, muchas gracias, amigo. Sí, yo, Cuenta con el perfil, ajá, ¿sí? sí, y Ah, todavía te saben muchas historias muy todavía bien. que me Aguántame han tantito, pasado. Toño. Y yo, No te vayas, Toño. Vamos a ir a la pausa. ok, Regresamos contigo para terminar con la plática. Muy fuerte, Carmelita. Intenso, intenso. Amigos, esto es Historias del Más Allá. Historias